¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Esperemos unos 4 minutitos para iniciar ya. Buenas noches, profesor, asistente académico del ITESUD. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo le ha ido, niña linda? Muy bien, aquí. Vamos a Ya, verificar su clase el día de hoy. claro, por favor. Grammarly hace más que detectar errores. Con Grammarly. Por favor, en cualquier momento para que les haga encender la cámara a todos, ¿sí? Por favor. ¿Cómo no? Ya, muchas gracias. Chicos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Por favor, tenemos la grata visita de un docente que nos va a revisar justamente en nuestro avance. Y por favor, por esta presencia necesitamos justamente que aperturen sus cámaras. Chicos, Carlita, Ángel, Félix, ¿cómo están? Por favor, aperturen sus cámaras. Ángel, ¿cómo te va? Buenas noches, me presento, Ángel Catagua. Sí, sí. Señor docente, Félix. Bueno, falta un minutito, pero ya debemos conectarnos. si no Eh, enciende la cámara, un punto menos a la materia, por favor, docente. Bueno. Revisemos, por favor, aperturen sus cámaras. Por favor, aperturen sus cámaras. Gracias. Por favor, vayan justamente registrando su ingreso, por favor, en el chat. Bueno, revisemos un poquito. Planificación estratégica. ¿Qué es lo que estaba pendiente del día de ayer? Ustedes me pidieron que elevemos ya que hagamos la coordinación para elevar los trabajos, pues ya están elevados. ¿Quién revisó la plataforma, por favor? Rubén, tal vez. Sí, ya están subidos las tareas y las otras cosas a la plataforma. Ya, listo. A ver, pero preguntas, Ángel o quién ha revisado, ¿qué está de nuevo en los trabajos? ¿Qué piden los trabajos? Por favor.
Sí, aló. Carlita, tal vez viste los trabajos que están subidos. ¿Quién lo vio? Yo vi, ingeniero, A ver, dime. No, Juan Carlos nada más. ¿Qué nomás está ¿cómo está? subido? Están las tres tareas y ya descargué la primera, en la cual Cuéntame. nos indica hacer mapas conceptuales, ¿Mapas descomponiendo conceptuales de qué? de, del concepto de administración, importancia de la administración, teorías administrativas y principios del administrativo. Uno por cada mapa, o sea, Es, 4 mapas serían. justamente eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Sí, Sí, los 4 temas ya lo vimos. El segundo tema, ¿cuál es el tema? déjeme verlo. Sí, Aquí revisemos. aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ujú. A ver. Aquí está. A ver, dice, ¿puedo leer? Ya. Dice, mediante presentación en archivo PDF, el taller busca identificar el avance individual de la lectura y aplicación de su ambiente laboral, para lo que solicita desarrollar mapas conceptuales, descomponiendo en sus elementos sobre conceptos de FODA y sus elementos, proceso administrativo y sus elementos. Listo. Verás que ya lo tienes. Tercer trabajo que es el trabajo de investigación. A ver, aquí también lo tengo. Ahora A sí, ver. compañeros también nos han pedido que habilitemos nuestras cámaras el día de hoy. Ya lo tengo aquí. Ya. Aquí dice desarrollar el trabajo de investigación relacionado a la planificación estratégica personalizada, realizada con un enfoque para la generación de su empresa o su emprendimiento. Listo. Ya saben, entonces está facilito ese trabajo. Vamos a seguir revisando. Entonces, por favor, aperturen sus cámaras, ¿no? Nuestra compañera docente está haciendo una revisión de justamente de la materia y también presencial. Revisemos entonces. Ingeniero, Cuéntame, Juan Carlos, nada más, ya sabes. ingeniero, Cuéntame. buenas noches. Le quería pedir un favor, yo a las 7:30 tengo que dar un examen oral de inglés. Ya, Entonces, listo. con su permiso. Ya, ahí retiramos. Gracias. Gracias, gracias. Ya, Ingeniero, buenas noches. ¿cómo les va? Vámonos. Juan Carlos, Tengo nada una más. consulta. Dime. Por favor, estaba revisando. El día de hoy recién nos cargaron la plataforma de deberes, Ujú. pero hay algunos estudiantes que teníamos problema con el ingreso a la plataforma, entonces no pudimos asistir a las otras clases. Que por favor nos ayuden. No sé si usted nos puede ayudar gestionando para que nos ayuden cargando las clases grabadas y para poder observarlas. Ya, listo. Si Y están, así también como, por favor, estaba revisando el día de hoy, recién nos cargaron el deber y tenemos ya poco tiempo. Nos indica que tenemos que hacer unos mapas conceptuales. La pregunta es, ¿por cada tema es un mapa conceptual o lo podemos agrupar en uno solo? Porque todos tienen que ver con el mismo tema. bueno, el primer trabajo consta de 4 mapas conceptuales y que son muy básicos. No te vas a demorar mucho y prácticamente puedes hacerlo uno en cada hoja, nada más. Ya, perfecto. Y lo elevas, inclusive lo puedes hacer a mano. Lo importante es que lo entregues con que se pueda hacer visible, porque es simplemente un mapa conceptual, que sea muy visible, presentable e inmediatamente lo que se evalúa es justamente la conceptualización. Eso Perfecto. prácticamente. En el segundo Muchas deber gracias. también es o mapas conceptuales. Son muy básicos, que es lo que hemos estado revisando. Prácticamente no creo que haya mayor conflicto y ahora sí, inmediatamente vamos a compartir pantalla. Dentro de compartir pantalla vamos a ver justamente el proceso de qué,
de realizar la planificación estratégica. Obviamente vamos a ir cortando, pero antes de eso también voy a compartir un tema importantísimo. Vean la planificación estratégica resumida en un cuadro, en un mapa conceptual. Revisémoslo. Bueno, aquí estamos. ¿Lo alcanzan a ver, por favor? ¿Sí? Sí se ve, Sí, ingeniero. Juan Carlos, sí, se Bueno. observa. Juan Carlos, nada más. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo, no? El sistema FODA. Vean que yo tengo marcado como sistema FODA. ¿Y el FODA qué es? Prácticamente las siglas de algo. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso ya lo tenemos. ¿Qué más nos dice? Ah, muy bien. ¿Qué son las fortalezas? Son las capacidades que tiene la empresa, ¿no? Los recursos, la calidad de nuestra gestión. Ayer habíamos visto algo. Justamente quisiera ir resumiendo en que también vimos oportunidades, debilidades y amenazas. Y eso era lo que pedíamos, ir haciendo ya borradores de cómo ir marcando este proceso de planificación estratégica. Para lo cual, acá abajo están algo muy importante: la visión, la misión y objetivos generales. La visión, ¿qué deseamos ser a futuro? La misión, ¿qué somos actualmente? Objetivos generales, ¿qué queremos lograr? Dentro de esto, este es un triángulo, esta es una herramienta. Esta es la primera herramienta que se llama triángulo estratégico. Tener estos tres temas. Para hacer la visión, por si acaso, es una declaración. Cuando tú declaras algo, es algo imperioso. Dices, por ejemplo, yo me declaro independiente. Ah, ¿qué te estás declarando? Es algo importante. ¿Sí? Lo mismo pasa con una visión. Cuando declaras la misión de la empresa, es lo más importante de la empresa. Entonces, ¿cómo tienes que hacer una declaración? Como lo más importante, debe ser rimbombante y que todos se enteren. ¿Para qué? Para que todos lo compartan. La misión es igual. La misión también debe ser algo rimbombante, justamente algo que llame la atención. Pero, ¿por qué? Porque te está diciendo, así soy yo, pero también hay que decir, y quiero lograr algo más. Quiero crecer, quiero mejorar, quiero expandirme. Entonces, de ahí nace, o sea, siempre comenzamos a caminar, comenzamos a subir desde un piso. Y la misión es el piso de todo lo que vamos a lograr a futuro. ¿Y qué es lo que vamos a lograr a futuro? Los objetivos generales. Pero vean que hay objetivos generales de la institución. Y también pueden trasladarse esos objetivos generales a cada parte o a cada dirección o a cada departamento de la organización. Y pueden decir, ah, muy bien, ¿qué quiere ser la empresa? La misión quiere ser la más grande. Sí, listo. Pero cuando voy a objetivos generales, digo, quiero ser el más grande de este mercado. Pero cuando yo traslado esos objetivos a cada dirección, yo puedo compartirlos y yo puedo decir, quiero ser
el mejor en el área contable. Quiero ser el mejor en el área de ventas. Quiero ser el mejor en producción. O sea, los objetivos generales sí se pueden trasladar especificando a cada área. Listo. Este es el triángulo estratégico. Pero después de eso, una siguiente estrategia un siguiente paso es hacer el FODA, que ya identificamos que era el FODA, y de eso nos salen las estrategias. Y las estrategias es cómo lo vamos a lograr. Y ustedes vieron ayer que repartíamos estrategias del tipo FO. ¿Qué quiere decir FO? La fortaleza con oportunidades. O las debilidades con oportunidades. O las fuerzas con las amenazas. Pero también recuerden que hay unas estrategias que no hay que aplicar continuamente, que son las debilidades con las amenazas. Para hacer esas estrategias, yo les recomendaba que se haga justamente una matriz que tenga cuadrantes. Y eso es lo que se vio ayer. Bueno, el realizar el FODA y las estrategias, esa es una segunda herramienta. Pero también viene una tercera herramienta. Una tercera herramienta que no es muy conocida ni muy divulgada para hacer FODA, es la investigación del mercado. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar a los clientes a los que yo pueda satisfacer con mi producto, a través de un producto, ponerle un precio, que ese precio tenga una promoción, o sea, una divulgación, o sea, una publicidad. Y a su vez, ponerlo ¿en dónde? En una plaza. Eso también entra como investigación de mercado, que comúnmente se lo conoce como estudio de mercado. Y también otras personas lo saben decir, el marketing mix, cuando me estoy refiriendo como planeación de comercio, como planificación de marketing. Ese es un tercer elemento de la planificación. Entonces vamos a ir viendo, vean, aquí está resumido lo que les decía, el FODA. Si ustedes quieren copiar parte de esto, pueden tenerlo, porque es prácticamente el mapa conceptual así compuesto de lo que estoy pidiendo en la segunda tarea. Yo quisiera que lo revisen y lo mejoren. Bueno, ya estamos avanzando. Ahora sí, y es por eso que me permito aperturar y compartir otra pantalla, que es justamente la planificación estratégica. Aquí vamos a revisar la planificación estratégica. ¿Cómo se hace? Vean y consideren las etapas de la planificación estratégica. Yo les había dado un tips también, ¿no? ¿Qué era lo que decían? Si van a hacer planificación estratégica y no están acompañados por un tutor, no lo saben hacer, lo mejor es lo siguiente. Ustedes toman su navegador y buscan y dicen planificación estratégica de la empresa X. Una vez que tienen
planificación estratégica de sándwiches Pepito, inmediatamente lo abren y comienzan a ver y se van a dar cuenta que en toda planificación estratégica van a estar los elementos que salieron hace unos instantes. Pero sobre todo lo que les va a mejorar esa planificación estratégica son sus conclusiones y recomendaciones. Entonces vamos a ver la planificación estratégica, las etapas. Por favor, vamos revisando y puede ser que yo vaya cortando algunos temitas importantes. Revisemos. Bienvenidos a Administración con los Amigos. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la planeación estratégica. Veremos sus orígenes, qué es, cuáles son sus características, sus diferentes etapas. Veremos algunas de las herramientas que se utilizan para la planeación estratégica y otros asuntos de gran importancia para su desarrollo. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Primero debemos recordar qué es la planeación. La planeación es el primer elemento del proceso administrativo encargado de establecer las bases de la administración profesional en una institución. Llámese empresa, organización, no importa el tamaño, no importa dónde esté ubicada. Es decir, que la planeación es el fundamento del proceso administrativo y por ella se determinan todas las actividades que se van a hacer en la empresa. Allí es donde se define el negocio, qué es lo que se va a hacer. Y con base en eso se siguen las otras funciones, organización, dirección, control, que todo esto fundamenta la administración misma. Ahora, algunas curiosidades acerca de la planeación estratégica. Por ejemplo, referente a sus bases, esta se desprende de la presión del enfoque del sistema abierto que ya venía con la teoría estructuralista, luego se hace más fuerte en la teoría de los sistemas y en la teoría neoclásica. Y la dinámica del medio. Esto se da en la década de los 70 del siglo pasado y es aquí donde ya comienza a aparecer la planeación estratégica. Recordemos que comienza a finales de los 70 y principio de los 80 con el señor Andrews y Ansor entre algunos de sus representantes. Es muy diferente de la planeación operativa que se venía tratando. Esta primero pues se basa en dos tesis principales. Una es que se debe planear la empresa como una totalidad, no como una serie de áreas dispersas, y la empresa debe responder al estado del entorno. En cambio, la planeación estratégica consiste en estudiar tanto el entorno como lo interno para así, con base en estos, poder determinar los objetivos. Y por último, este tipo de planeación como la estratégica se encuentra muy diseminada en las empresas. Es una de las tendencias más firmes en el área administrativa y se ha mantenido hoy con gran vitalidad en el mundo empresarial. Se considera incluso que está en una etapa de madurez como tal y tiene algunas herramientas de análisis como es el triángulo estratégico, el DOFA, el PESTEL, el Balance Scorecard, el mapa estratégico. Aquí ya nos está diciendo, vean, las herramientas de la planificación estratégica, el triángulo estratégico, el DOFA, el PESTEL. El PESTEL prácticamente es revisar todo lo que es el tema exterior, todo lo que nos afecta o afectaría a la empresa desde temas exteriores. ¿Qué son el PESTEL? Prácticamente las políticas, estructura, también sistemas, también impuestos, también economía, también la parte legal. Por eso dice PESTEL. Cada una es un sinónimo de eso. El Balance Scorecard es un tablero, un controlador de cada operación de la empresa, pero eso no lo hemos visto. Simplemente vamos a trabajar triángulo estratégico, DOFA y PESTEL, que son parte de la herramienta de la planificación estratégica. Sigamos. Etcétera. Ahora, miremos qué es la planeación estratégica.
Es el tipo de planeación que se da a nivel institucional y consiste en la toma de decisiones en una organización por medio del análisis interno y externo, con el fin de evaluar su situación presente y así fijar su direccionamiento hacia el futuro. Es importante entender que toda organización necesita tener un norte, unas directrices, unas políticas que la guíen y que faciliten a través del análisis, como dice allí, tanto interno como externo, saber cuáles son los objetivos que se espera obtener en el futuro, y es allí cuando surge la planeación estratégica. Es importante definir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, y cuál es la razón de ser de la empresa. Esto es considerado como uno de los aspectos más importantes que permiten plantear las estrategias a nivel de la organización. Por lo tanto, la planeación estratégica requiere que las personas encargadas de tomar las decisiones en la empresa tengan bien claro qué clase de estrategias van a utilizar y cómo las van a adecuar a las distintas alternativas que se van a presentar en la medida en que van creciendo o posicionándose en el mercado. Ahora, como pensamiento, podemos decir que es un proceso continuo de toma de decisiones estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que deben tomarse en el futuro. No, por el contrario, considera las implicaciones futuras de las decisiones que deban tomarse en el presente. Es decir, que uno de los énfasis de la planeación estratégica es esas implicaciones que van en el futuro con base en las decisiones que tomamos hoy día. Y por eso es que habíamos dicho que las personas encargadas de tomar las decisiones en la empresa deben tener bien claro el tipo de estrategia que se va a utilizar. Ahora, todos sabemos que existen 3 niveles en la organización. Tenemos el nivel institucional, que es allí donde se da la planeación estratégica. Su contenido es genérico y sintético, está orientado a largo plazo y en cuanto a su amplitud es macro orientado, es decir, considera a la empresa en una totalidad como un sistema. En cuanto al tiempo orientado a largo plazo, eso lo define la organización. ¿Qué consideran ellos que es largo plazo? Usualmente es 3, 5 años o más. Cuando hablamos que es genérico es porque como es institucional, abarca toda la organización y ahí es donde se establecen los objetivos generales. Y están los otros niveles en intermedio, donde se aplica el tipo de planeación táctica, y está el nivel operacional, que es donde se aplica el tipo de planeación operacional que ya es más dedicada a la tarea o a la operación. Bien, Bueno, revisemos también esta parte, ¿no? Porque ustedes me van a decir, hey, vean, ha habido diferentes tipos de planeación. Sí, efectivamente, aquí la planeación estratégica lo hace normalmente la dirección. La planeación táctica normalmente lo realiza un nivel intermedio, los directores. Y la planeación operacional lo realizan justamente nosotros los trabajadores, las personas que movemos la empresa. Pero veamos con un ejemplo muy práctico. Les voy a indicar lo siguiente. Ejemplo de planeación estratégica. La planeación estratégica dice, hey, tenemos que llegar en primer lugar. Y les voy a decir, por ejemplo, con un equipo. El equipo se llama Ineos, Ineos del ciclista Carapaz. Entonces, los directivos de Ineos dicen, señores, mi planeación estratégica indica que quiero llegar a ser primero en las 3 principales vueltas, en la de Francia, en la de España y en la de Italia. Listo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para hacer eso? Vamos a contratar gente, los mejores corredores. Esa es ya una decisión. ¿Quién la tomó? La parte de dirección. Ah, pero bueno, ¿y dónde está lo táctico? Ah, entonces dicen, dentro de la planeación estratégica también contratamos a alguien que mueva a esos equipos. ¿Quién es? El director técnico. Y el director técnico comienza a hacer algo. Aquí la táctica debe ser esta. ¿Cuál es la táctica? Muy bien,
cuando corramos o cuando esté el equipo en trabajo, en competencia, ¿qué es lo que va a hacer? Van a cubrirle al líder. Siempre van a proteger al líder. Cuando el líder esté subiendo, no hay que dejarle topar. Esa es una forma, una táctica, que no le topen al líder. ¿Qué más? Otra táctica, cuando esté bajando, que alguien le abra camino, se ponga adelante. Listo, no hay, alguien escogen y esa es la táctica. Luego de eso, pero bueno, es una táctica que puede ser ofensiva y defensiva. Listo, ahora sí vamos, ¿quién planifica la parte operacional? Sí, Carapaz tiene gregarios. Muy bien. ¿Cuántos gregarios tiene él y 6 personas más? ¿Qué hacen esas personas? 2 le protegen, 2, uno se pone adelante, uno se pone atrás y otro está en continua comunicación. Le dice, oye, ¿qué te hace falta? ¿Quieres tomarte una colita? ¿Quieres un refresquito? ¿Quieres que te traiga algo de comer? Sí, tráeme algo de comer. E inmediatamente eso hace un gregario, hace la operación, hace los esfuerzos. Va y trae y alimenta ¿a quién? A Richard Carapaz. ¿Para qué? Para que él no tenga esa necesidad de trasladarse atrás a traer estas bebidas ni alimentos. Le comunica también, ve Richard, se te están adelantando muchísimo, salgan todos. Entonces, eso es una planeación operacional con un equipo. Imagínense también un equipo de fútbol. Los directivos que nunca juegan dicen, queremos llegar a la Copa Libertadores, muy bien. Lo primero que hay que hacer, participar en nuestro campeonato nacional. ¿Cuál es la táctica? Contratemos a un director técnico y él define la táctica. Por eso algunos equipos comienzan a jugar un arquero, 4 defensas, 5 volantes y un solo delantero. ¿Cuál es la táctica? Puro defensa. Pero también hay otros entrenadores que dicen, defíneme la táctica en otro sentido. Yo quiero tener una táctica ofensiva. ¿Cuál es la táctica? Un arquero, 2 defensas y todos adelante, todos a atacar. Bueno, esa es una táctica muy ofensiva, pero que corre riesgos. ¿Quién hace justamente el plan de operación? Este mismo entrenador que les indica, señores, así hay que trabajar. Así vamos ¿a qué? A entrenar. Vamos a entrenar de tal hora a tal hora. Ese tipo de planeación es la operativa. Con esos símiles, igual hacen la empresa. La empresa quiere llegar a algo, hace la planificación estratégica. ¿Quién definió todas las contrataciones? ¿Quién definió justamente las personas que van o a dónde quieren ir? ¿Dónde quieren apuntar? ¿Cuáles son los objetivos? Es la cúpula en la dirección. ¿Quién hace la parte táctica? Cada departamento, cada área. ¿Y quién hace el operativo? Nosotros que movemos a la empresa. Todos los trabajadores que movemos a la empresa, que hacemos que el producto o servicio que quiera dar llegue, se forje, se nutra y se mejore dentro del proceso administrativo de crear el producto o servicio y lo ponemos. Entonces vean,
Esa es la planeación estratégica. La planeación estratégica no solo depende de las decisiones estratégicas, sino de planes tácticos y planes operativos. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar hacer. Ahora ya les corto para seguir viendo el temita. Continuamos. Es importante que sepamos que la planeación estratégica está entrelazada de un modo inseparable con el proceso de la dirección, o sea, con la función dirección. Por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y su realización. En la planeación estratégica se sigue el principio del compromiso, por lo que los administradores no deben incurrir en costos de planeación a menos que se anticipe un rendimiento pues considerable sobre la inversión. Esto quiere decir que es un continuo proceso de toma de decisiones estratégicas y por eso la relación que existe con la dirección. Por lo tanto, es importante no adelantarse o anticiparse a tomar decisiones que deban tomarse más adelante, sino considerar las implicaciones futuras de estas decisiones, como lo habíamos dicho anteriormente. Ahora, la planeación estratégica tiene una serie de actividades. En este caso, tiene 3 actividades básicas, que es el análisis ambiental, el análisis organizacional y la formulación de estrategias. En cuanto a análisis ambiental, es el análisis de las condiciones y variables ambientales, es decir, sus perspectivas actuales y futuras, las contingencias, los desafíos y las diferentes oportunidades que se perciben en el contexto ambiental. En cuanto al análisis organizacional, es el análisis de condiciones actuales y futuras de la empresa, sus recursos disponibles, sus recursos necesarios, sus potencialidades, sus fortalezas, sus debilidades, su estructura organizacional, su capacidad, su competencia, su tipo de tecnología, cómo está la cultura organizacional, etc. Y en cuanto a la formulación de estrategias, la toma de decisiones globales y amplias que se producen en el futuro tendrán un efecto directo sobre la empresa, ya sea en un determinado horizonte estratégico que la empresa se plantee, ya sea a corto, mediano o largo plazo, aunque sabemos que la planeación estratégica tiene que ver con el largo plazo. Ahora, la planeación estratégica tiene las siguientes características. Veamos la primera. Primero, el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? La planeación estratégica está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus efectos y consecuencias. Tenemos empresa y ambiente. Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente de tarea y en consecuencia está sujeta a la incertidumbre de los acontecimientos ambientales. ¿Todo esto para qué? Para enfrentar las incertidumbres. Por lo tanto, la planeación estratégica basa sus juicios y sus decisiones en información real que obtiene tanto la empresa como el contexto, no solamente en datos numéricos. La totalidad de la empresa. Esto quiere decir que la planeación estratégica incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para tener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la empresa. La respuesta estratégica de la empresa incluye, por ejemplo, un comportamiento que debe ser global y sistémico, un comportamiento holístico que abarque toda la organización. Bien, ahora veamos las etapas de la planeación estratégica. Tenemos primero la determinación de los objetivos, segundo, el análisis ambiental externo, tercero, el análisis organizacional interno, cuarto, la formulación y elección de estrategias, quinto, la elaboración de la planeación estratégica y sexto, tenemos lo que es la implementación de los planes. Vamos a analizar cada una de estas etapas. Comencemos. Primero tenemos lo que es la determinación de los objetivos. Para esto es importante que recordemos que los objetivos son valores buscados o resultados deseados por la organización que trata de alcanzarlos a través de su eficiencia en la operación. Estos, es decir, los objetivos, justifican la existencia y la operación de la organización.
Los objetivos deben establecerse, recordemos, en función de la misión y la visión. Ahora, existen varios tipos de objetivos. Vamos a ver estos tipos o estas categorías. Tenemos primero los objetivos de utilidad. En este sentido, la vemos desde dos puntos de vista, desde el retorno de los propietarios, es decir, los inversionistas, los accionistas, y de la economía de la empresa. Es decir, que un objetivo principal de organización es producir utilidad, primero para responderle a los inversionistas o a los accionistas o a los dueños de la empresa, y en segundo lugar, para la misma subsistencia de organización, de haber utilidad para lo que es el quehacer diario de la operación y que ésta tenga no solamente utilidad, sino en el tiempo una rentabilidad. Tenemos también los objetivos de expansión, es decir, con relación a ella misma o con relación al mercado en el que participa. Es decir, objetivos donde la empresa no solamente crece como una unidad, sino que también de expansión en el mercado, es decir, con respecto a la participación que ésta tiene en el mercado. Tenemos también los objetivos de seguridad que corresponden al deseo de la empresa de asegurar su futuro y continuidad. Este también tiene un doble enfoque. No solamente lo que acabamos de decir, que pues la empresa se asegura su futuro y continuidad, sino también seguridad que le ofrece a sus trabajadores, de que hay un respaldo en su salario, que hay un respaldo en sus prestaciones sociales, en el crecimiento personal. Debe haber una seguridad y una estabilidad que la empresa debe ofrecer también a los trabajadores, no solamente desde el punto de vista de asegurar su futuro, sino también el futuro de los trabajadores. Y el último que tenemos es los objetivos de autonomía o independencia. Esos son los objetivos por los cuales la empresa pretende decidir su destino con libertad, es decir, tener autonomía en la toma de decisiones a pesar de las influencias del entorno, poder tener autonomía en decidir cómo va a crecer, hacia dónde va a crecer, cómo va a hacer las cosas. Por lo tanto, estos cuatro tipos, categoría, utilidad, expansión, seguridad y autonomía, son los objetivos genéricos principales que las empresas deben alcanzar. Es importante entender que hasta cierto punto la utilidad asegura de alguna manera los otros tres objetivos. La utilidad, la seguridad y la autonomía son básicamente objetivos de supervivencia, mientras que la expansión es un objetivo de crecimiento empresarial. Ahora, los objetivos también tienen una jerarquía. En toda empresa existe una jerarquía de objetivos. Cada objetivo se fija teniendo en cuenta una orientación más amplia o tomando como referencia objetivos más amplios de organización para evitar la dispersión de esfuerzos o la pérdida de la unidad organizacional de la empresa. En tal sentido están los objetivos estratégicos, que son los llamados organizacionales, los objetivos tácticos, que son los llamados departamentales, y los objetivos operacionales, que son los que tienen que ver con la actividad en particular, con cada una de las actividades. Seguimos con las etapas de la planeación estratégica, análisis ambiental externo. En tal sentido, el análisis ambiental debe abarcar el ambiente de forma general y el ambiente de tareas, es decir, tiene dos enfoques. Tenemos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Los factores políticos incluyen decisiones gubernamentales capaces de afectar las actividades operacionales de la empresa. Los factores económicos tienen que ver con el estado de la economía, la depresión, la recesión, la recuperación, la prosperidad, las políticas fiscales, balanzas de pago, las políticas tributarias, etcétera. Lo social tiene que ver con los valores sociales y actitudes de las personas, en este caso los clientes o también los empleados, ya que puede afectar la estrategia empresarial. En el caso de lo tecnológico, incluye costos y disponibilidades de todos los factores productivos utilizados en las empresas y los cambios tecnológicos que de alguna forma lo pueden afectar. En la parte ecológica incluye los aspectos del medio ambiente, del ambiente físico y natural, así como de las políticas gubernamentales al respecto. Y por último, los factores legales que tienen que ver con la legislación que afecta cada vez más las operaciones y actividades de la empresa, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las leyes municipales, a diferencia de las
gubernamentales a nivel nacional. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, las condiciones de crédito, factores como higiene, seguridad en el trabajo, los salarios, el control, otros aspectos, todo que tiene que ver con restricciones legales. En las Perdón, voy a regresar un poquito para que vean. Justamente dice Pestel. los aspectos de ambiente en general, por ejemplo, pueden disputar clientes de usuarios, como en el caso de las empresas que generan los mismos servicios, compiten en el mismo mercado. Compañero, apague el micrófono que no se escucha nada de la clase, por favor. Compañera Jenny Almeida, por favor, el micrófono. Bueno, ahí vieron el Pestel, que es justamente sinónimos de política, economía, tecnología, la parte legal. Eso también aporta siempre como estudio a la parte de planificación estratégica. Ustedes pueden poner, ejemplo, la ley no me permite trabajar más allá de las 22 horas. Juan Carlos, no se le escucha nada de lo que está hablando. No sé si es mi audio o es de todos. Entonces, te Se voy le a escucha preguntar, bajo, ingeniero, se le escucha bajo su audio. ¿qué va a decir, por ejemplo, en el tema Pestel? Cuando yo hable de una norma legal, digamos, que no me permite aperturar mi negocio hasta las 24, hasta las 12 de la noche, solo hasta las 9. Esa es ya una limitación legal. Entonces, tú vas a poner en tu estudio, decir, hay inconvenientes legales que no permiten generar más que generar trabajo a partir de las 9, y eso es una limitación. Entonces, economía. La economía está en recesión. Actualmente no hay poder adquisitivo, los salarios no están acordes a la realidad y también han despedido a muchas personas. Por lo tanto, no se va a desarrollar mi empresa. Si ustedes van sumando esos estudios y los ponen, eso es necesario para dinamizar en su momento y tomar decisiones acordes a la realidad, a la empresa. Eso como aclaraciones. Sigamos entonces, perdón. Ya les doy paso. Entre cuál de ellos puedo elegir para consumir. Y tenemos las agencias reguladoras o los entes reguladores, como por ejemplo las entidades gubernamentales, los sindicatos, las asociaciones, la opinión pública, bueno, incluso lo que tiene que ver con las superintendencias, con todas aquellas entidades que regulan de alguna forma el grado de libertad en el proceso de la toma de decisiones de la empresa. Muy bien, continuamos con la siguiente etapa de la planeación estratégica, que tiene que ver con el análisis organizacional. En tal sentido, es el proceso para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. En tal sentido, tenemos el análisis interno que tiene que ver con las debilidades y las fortalezas. Y el análisis externo tiene que ver con las oportunidades y las amenazas. Ahora miremos qué es cada una de estas. Las debilidades es el factor que hace vulnerable a la organización o simplemente una actividad de la empresa que realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil. Todos aquellos factores que afectan desde el punto de vista interno a la organización, que la hacen vulnerable. Las oportunidades constituyen aquellas
fuerzas ambientales de carácter externo no controlable por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. Son todos aquellos aspectos que vienen de afuera de la organización y que pueden potencializar alguna de las cosas internas de la empresa o su posicionamiento o cualquier actividad que ésta haga. Las fortalezas, alguna función que ésta realiza de manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos psicológicos y la evidencia de su competencia. Es decir, todo lo que internamente la empresa posee que lo está haciendo bien, que la distingue, que puede ser una ventaja competitiva, innovación, cualquier cosa positiva que esté al interior de la organización. Y por último, las amenazas representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. Al igual que las oportunidades son externas, no pueden ser controlables, hay que tener mucho cuidado porque puede tener problemas potenciales para la empresa. Crisis organizacional que estábamos hablando, estos afectan o se hacen con base en la capacidad directiva, es decir, todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con el proceso administrativo, entendido como fortalezas o debilidades, por ejemplo, en la planeación, en la dirección, en la toma de decisiones, en la coordinación, comunicaciones, control, etcétera. En la capacidad competitiva, son todos los aspectos relacionados con el área comercial, como la calidad del producto, la exclusividad, el portafolio, su participación en el mercado, la innovación, canales de distribución, investigación y desarrollo, etc. Tenemos también la capacidad financiera. Este incluye todos los aspectos relacionados con las fortalezas o debilidades financieras de la compañía, como por ejemplo, deuda, apalancamiento, capital, disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen financiero, rentabilidad, liquidez, entre otros. La capacidad tecnológica. Aquí se incluyen todos los aspectos relacionados con el proceso de producción en las empresas industriales y la infraestructura también tiene. También tiene que ver con los procesos que se necesitan para la realización de un producto o servicio. Por tanto, involucra la infraestructura de tecnología, la exclusividad en los procesos de producción, la normalización de procesos, ubicación física, acceso a servicios públicos, facilidades físicas, mano de obra, patentes, nivel tecnológico, flexibilidad de producción, etc. La capacidad del talento humano, por último, se refiere a todas las fortalezas y debilidades relacionadas con el recurso humano. Incluye, por ejemplo, su nivel académico, la experiencia técnica, la estabilidad, la rotación, el nivel de remuneración, la capacitación, la motivación, etc. Estos son lo que tienen que ver la segunda parte de análisis organizacional como una de las etapas de la planeación estratégica. Ahora continuamos con lo que tiene que ver con la formulación y elección de estrategia o de la estrategia. En tal sentido, miremos qué es una estrategia. Según Alfred Chandler, la estrategia es la determinación de objetivos a largo plazo, la adopción de recursos de acción y la asignación de recursos para alcanzar esta meta. En cambio, para Michael Porter, la estrategia empresarial define la elección de los sectores en los que se va a competir la empresa y la forma como va a entrar en ellos. En tal sentido, pues podemos sacar una definición que es el conjunto de acciones que los gerentes realizan para el logro de los objetivos de una empresa. Así podemos simplificar lo que tiene que ver con su definición. Tenemos lo que son las estrategias genéricas. En tal sentido, fueron aportadas por el señor Michael Porter y veamos cuáles son. Tenemos lo que es la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Es cuando se requiere la incorporación en el producto o servicio de características tangibles o intangibles que el cliente perciba como diferentes y que justifiquen
un mayor precio por el valor que generan. En tal sentido, por lo tanto, la diferenciación puede ocurrir en los procesos que integran la cadena de valor o en los atributos complementarios que lo hacen diferente. Tenemos la alta segmentación, tiene que ver con un segmento particular, un nicho en particular que está dispuesto a pagar ese valor de diferenciación que está ofreciendo la empresa. Y el liderazgo en costos. Esto requiere un conocimiento profundo de los procesos que integran la cadena de valor del negocio y una estrategia consistente y rigurosa de productividad que pueda asegurar una muy buena calidad de producto o servicio con el menor costo posible. Recordemos que no podemos sacrificar la calidad del producto. Nuestra siguiente etapa en la planeación estratégica es la elaboración de la planeación estratégica. En tal sentido, la planeación estratégica es la manera de poner en práctica esa estrategia empresarial. Mientras que la estrategia empresarial se preocupa en qué es lo que se va a hacer para conseguir los objetivos empresariales, la planeación estratégica se orienta hacia el cómo. Por lo tanto, los aspectos importantes en la elaboración de la planeación estratégica tenemos el horizonte temporal de la planeación estratégica que debe orientarse a largo plazo. Es un ambiente estable a largo plazo que puede referirse a 5 años o más e incluso estar sujeto a revisiones o actualizaciones permanentes. El diagnóstico situacional actual de la empresa frente al ambiente externo y la identificación de amenazas y oportunidades constituyen el punto de partida para fijar los objetivos empresariales, incluso los de corto plazo y en consecuencia formular las alternativas estratégicas. En cuanto a la comunicación abierta, el proceso de elaboración de la planeación estratégica debe caracterizarse por canales de comunicación abiertos con todos los niveles de la empresa. Aunque la estrategia empresarial sea una responsabilidad, como habíamos dicho antes, del nivel institucional, esto no significa que la planeación estratégica esté centralizada en la cúpula de la organización por siempre, sino por el contrario, debe estar descentralizada, puesto que quien mejor elabora la planeación es el propio gerente de línea o los supervisores que pueden ayudar con el proceso de planeación, ya que conocen profundamente cada área en la que se están desempeñando. En cuanto a la espontaneidad, el proceso de elaboración de la planeación debe iniciarse y desarrollarse de manera informal y espontánea. Lo que condiciona la estrategia que debemos tener en cuenta y que se da de forma integrada es aquello que constituye el comportamiento de la empresa y veamos qué son estos conjuntos de factores. Tenemos el primero, que son las personas o el staff. Es el equipo, las personas que conforman la organización y su gerencia, el trabajo en equipo. Tenemos lo que es las habilidades. Tiene que ver con aquello que la empresa sabe hacer y lo hace de manera correcta y lo hace bien. En este caso está representado en el conocimiento y en el talento de las personas. Tenemos lo que es la estructura, es decir, la estructura organizacional, el plano organizacional de la empresa, la manera como la empresa se organiza para poner en práctica su estrategia. Tenemos lo que son los objetivos empresariales, que son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la misión, la jerarquía de objetivos, la filosofía, la vocación y la finalidad de la organización. Tenemos también la cultura organizacional. En tal sentido, tiene que ver con los estándares de comunicación en la organización y cómo existe la sinergia entre la parte interna y la parte externa. Lo que tiene que ver con sistemas, lo que tiene que ver con la relación sinérgica que existe entre cada uno de los componentes de la organización. Tenemos lo que es el estilo, es el comportamiento de los administradores y empleados y su ética de trabajo. Todo esto que nos conlleva al desarrollo de la estrategia. Y por último tenemos lo que es la implementación de planes. Tenemos que implementar, significa poner los planes en acción. Es básicamente la fase de hacer lo que tenga que hacerse en la administración.
La implementación se refiere a los pasos que un administrador sigue para lograr que los subordinados y las otras personas realicen los planes establecidos. Representa un puente entre las decisiones administrativas y la ejecución real que llevan a cabo las personas o los niveles de la empresa. Muy bien, ahora veamos lo que son las herramientas, algunas herramientas de la planeación estratégica. En este caso tenemos el triángulo estratégico que está compuesto por la visión y los valores. Es necesario definir los tres elementos para que su organización permita definir todas las estrategias del negocio, desde las operaciones comerciales, pasando por el posicionamiento de mercado y llegando hasta la motivación de los colaboradores. En este caso, la misión y valores son recursos importantes para que las organizaciones puedan crear negocios únicos, creativos y eficientes. Recordemos que la visión es hacia dónde vamos, la misión qué es lo que hacemos y los valores es aquello que nos diferencia desde el punto de vista organizacional de las demás empresas y que son importantes que lo establezcamos porque nos marcan un rumbo, nos marcan un norte acerca tanto del comportamiento como el desarrollo de los estilos de administración, de los estilos de gerencia en la organización. Tenemos también, por ejemplo, lo que es el análisis PESTEL. Ya habíamos visto algo de esto cuando hablamos de las etapas de la planeación estratégica, que son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. En tal sentido que tenemos un ejemplo de lo que es un análisis PESTEL. Esto ya lo habíamos visto en otro video que se llama análisis PESTEL ejemplo, donde analizamos los 6 factores, escogemos aspectos que ven con cada factor, medimos el tiempo de impacto, lo clasificamos y por último el tipo de impacto de estos aspectos, si son positivos, negativos o indiferentes. Eso depende todo del análisis que haga la organización. Este es un análisis externo. Y tenemos lo que conocemos como la matriz DOFA o el análisis DOFA. En este caso, aparte del análisis externo que nos daba el análisis PESTEL, que podría ir su resultado en lo que son las oportunidades y las amenazas, combina también la parte interna de la organización, como son las fortalezas y las debilidades. Pero no solamente es poder detectarlas, sino poder desarrollar estrategias combinando tanto fortalezas con oportunidades como debilidades con oportunidades y combinando fortalezas con amenazas, tanto debilidades como amenazas. Es decir, poder desarrollar estrategias con base en los hallazgos que se realizaron en el análisis externo y el análisis interno. También tenemos lo que es el Balance Scorecard con sus 4 focos principales, que es el desempeño financiero, los procesos internos del negocio, el aprendizaje y crecimiento y el conocimiento del cliente. ¿Qué es esta herramienta? Es una herramienta que permite alcanzar estrategias y objetivos claves con desempeños y resultados a través de 4 áreas críticas en cualquier empresa. Como lo habíamos mencionado antes, el desempeño financiero, el proceso interno de negocio, aprendizaje y crecimiento y conocimiento del cliente. Incluso estas 4 áreas críticas también nos sirven para hacer el análisis de los mapas de planeación o los mapas estratégicos de planeación. Aquí vemos un ejemplo de cómo se puede armar una matriz con respecto al Balance Scorecard. Vemos los 4 indicadores principales, que es la parte financiera, procesos internos, aprendizaje, crecimiento y los clientes. Se establecen los objetivos, los indicadores, las metas y la iniciativa. Cómo va cada uno de estos factores en el tiempo. Y aquí también un ejemplo, a grosso modo, de cómo se puede clasificar con respecto a los indicadores estratégicos. Hasta aquí lo que tiene que ver con planeación estratégica. Si te gusta. Como ustedes ven, este video es uno de los más completos y prácticamente sí lo hemos querido resumir. Vean que inclusive aquí lo dejan mencionado cuáles son las herramientas fundamentales para hacer planificación estratégica. Ustedes vieron el cuadro estratégico, el DOFA y PESTEL. Eso tienen que programar y hacerlo en su trabajo. Aquí este es el video base para que ustedes realicen su trabajo.
Y no solo para que realicen su trabajo, sino para que lo tengan presente en su vida profesional y en su vida personal. ¿Por qué? Porque la misión, visión y objetivos del ser humano son únicos, son de ustedes, de cada uno de ustedes. El análisis FODA que hagan de ustedes, ese les servirá para toda su vida, profesional y personalmente. Bueno, terminada la clase. Agradecerles, no sé si tengan alguna pregunta, vamos a ir cerrando porque tenemos que la próxima clase, ustedes hacer una revisión general e inmediatamente pasar a qué, a comentarlo aquí. ¿Qué es lo que nos está faltando? Para la última, hacer cierre y simplemente solucionar todos esos inconvenientes que tengamos. ¿Sí? Ingeniero, buenas noches. Cuéntame, Melissa, ¿qué tal te va? ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. Juan Yo quería Carlos, hacerle nada un más. Ya, cuéntame. En la última clase sí nos va a hacer un repaso de toda la materia como para estar pilas para el examen y la lección. Por supuesto, eso es necesario. ¿Ya? Ingeniero, gracias. Mesner, ¿qué te pasa? Estás más genio conmigo. ¿Qué te hice algo? No, profe, todo tranquilo, todo bien. Sino que estoy pendiente porque tenemos clases también a las 8 otra materia ya mismo. Ya, Me voy a gracias. conectar. ¿Sabes qué? Les cierro entonces. Muchas gracias. Ingeniero, buenas noches, ingeniero. Cuéntame. Listo, Juan Carlos, buenas noches. Hasta el día martes de la próxima clase. Gracias. Ya, cuénteme. ¿No? Ya, listo. Cerremos entonces. Estamos trabajando para la próxima clase. Tráiganme todo lo que tengan como vacíos y y lo trabajamos aquí. Gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Cuídense mucho. Hasta luego. Ya les veo que cierren ya nomás y concurran en clases. Hasta luego. Que tengan buena noche.